Jalisco arde. El 22 de febrero de 2026 quedará marcado como el día en el que el Estado mexicano, bajo una presión asfixiante de Washington, cortó la cabeza de la hidra. Nemesio Oseguera, el Mencho, ha muerto. Hola a todos. Las imágenes que nos llegan de México son caóticas. Los narcos atacando al Estado mexicano. Grupos armados de narcotraficantes responden a la muerte de su líder. Vamos a intentar saber qué ha sucedido en México con la muerte del Mencho. Vamos a saber quién es, a qué grupo pertenecía y sobre todo qué contexto geopolítico nos va a traer. ¿Tiene algo que ver con la guerra al narcoterrorismo proclamada por Donald Trump? Yo creo que sí. Vamos a verlo y profundizaremos sobre ello. Podéis preguntar, yo intentaré dar alguna respuesta, pero esto es un formato rápido de noticias. Vamos a ver qué ha pasado con la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocida por sus iniciales CJNG. Empezamos. Aquí este hombre, entre los más buscados por la DEA de Estados Unidos y que durante mucho tiempo gobernó los territorios norteños de México, junto con otros cárteles a los que llegó a formar una alianza que ahora está en peligro. ¿Qué pasará tras la muerte del Mencho? ¿Se romperán los cárteles? ¿Juntos seguirán en guerra contra el gobierno mexicano? Vamos a verlo. Todo fue hoy en una operación en la sierra de Tapalta. La Sedena confirma la muerte del jefe del cártel de Jalisco. Aquí tenemos la noticia de su muerte, de su abatimiento por parte de miembros de la Guardia Nacional, exactamente por miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, también de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, un cuerpo de nueva creación que sustituye en el fondo a la Policía Federal y tiene una especie de apariencia muy similar a nuestra Guardia Civil, es decir, un cuerpo militar con funciones policiales. Y todo esto bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República, el FENDO, y también del Centro Nacional de Inteligencia. La Sedena reportó 4 presuntos delincuentes abatidos en el lugar y 3 más heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Rubén N., cuya identidad deberá ser confirmada mediante peritajes oficiales. Pero bueno, no hay dudas que ha sido este hombre, sobre todo por la reacción de sus secuaces, ¿no? Vimos una reacción por la muerte de este hombre, el Mencho. Vamos a intentar saber quién es y sobre todo su organización, ¿no? Pues vamos a empezar. Estos combates en los que fallecieron estos hombres, ahora se suma otros 3 más y 3 militares mexicanos resultaron heridos. Voy a leer según fuentes del Sedena, el Gabinete de Seguridad y reportes de la CNN, AP, Reuters, El País, Milenio, confirman lo que vamos a hablar hoy, y es importante entender que todo esto tiene que ver con la presión que Donald Trump está imponiendo al gobierno mexicano para que luche contra el narcotráfico de una manera real. Sabéis que con el gobierno de Obrador, aquella frase, menos balas y más abrazos, ¿no? Pues esto es importante entender que no es una política eficiente. Vimos en varios programas aquí sobre la guerra al narco,
la criminalización, el aumento de la criminalidad en México, que no estaba funcionando, y la presidenta actual cambia por presión, ¿no? Estadounidense la política de su predecesor y maestro. Pues vamos a mostraros algunas imágenes para que veáis lo que ha pasado. Justo tengo unas imágenes de la zona donde fue la muerte, ¿no? o la eliminación del jefe del grupo Jalisco. Hay ya imágenes también de combate en la zona. Podéis ver la intensidad de los operativos, helicópteros, pick-up con miembros del ejército, disparos de armas ligeras y pesadas. Aquí podemos ver algunos miembros de estos cárteles. Parecen militares porque tienen unas equipaciones propias de ejércitos. Ya muchos países del mundo quisieran tener las equipaciones de estos narcoterroristas, como los denomina la administración estadounidense. Aquí podemos oír en una vivienda familiar de fondo los disparos entre los cárteles y el gobierno mexicano. Esto es los combates, digamos, en la zona en la que fue apresado, pero todo se expande con los llamados narcobloqueos, algo habitual siempre que hay una operación policial o militar del gobierno. Se cortan las carreteras por parte de los narcotraficantes. Y también cuando hay las guerras entre ellos, se cortan para evitar el acceso de una banda y su mercancía a otra zona controlada por otro grupo narcotraficante. En esas zonas del México fallido, ¿no? Es donde se produce habitualmente esos cortes, pero hoy hemos asistido a cortes que afectan a los grandes aeropuertos de Guadalajara y la zona también de Puerto Vallarta. Y vamos a ver algunas imágenes, pero creo que es importante entender quién es este hombre, el Mencho, conocerlo un poco y su perfil histórico, ¿no? Pues básicamente este hombre, Nemesio Oseguera Cervantes, nacido en 1966 y muerto en 2026, por tanto a los 40, a los 60 años justo. No sé si los tiene cumplidos o no. Es de Aguililla, en Michoacán. Es un ex policía rural mexicano en Jalisco. Tiene antecedentes en Estados Unidos por heroína en los años 90 y fue deportado, y ahí es cuando entra en el narcotráfico. En 2007 y 2010 es el líder de los Metazetas, el brazo armado de Sinaloa contra los Zetas. En el 2010 muere. A la muerte de Nacho Coronel se fractura el cártel del milenio y nace el CJNG, el cártel de Jalisco Nueva Generación, y se les denominaba los torcidos. En 2011 hay una serie de vídeos de los matacetas en Veracruz, exhibiendo los cuerpos, y prometen limpiar de extorsionadores México. Bueno, eso tener en cuenta que es para ponerse ellos a extorsionar, ¿no? Y comienza en el 2015 una guerra contra el gobierno mexicano, emboscando y dando muerte a 15 policías en Jalisco. Y también llegan a derribar un helicóptero militar. En el 2016-2025, con el auge del negocio del fentanilo, el cártel Nueva Generación domina la producción y, sobre todo, lo más importante, los puertos de Manzanillo, Lázaro, Cárdenas. Y son los precursores y el control de los precursores chinos, vitales para la fabricación. Es decir, controlaban la fabricación, la distribución y, lo más importante, las materias primas. Y en ese año también tienen una expansión militar su cártel con la compra de drones, la fabricación de IEDs y también blindados. Aquí sobre los blindados, tengo por ahí alguna imagen de blindados
de los cárteles, a ver si lo encuentro, para que veamos un poco el nivel que estábamos hablando de preparación. Pero bueno, viendo un poco, para no perder tiempo buscando lo que a lo mejor no lo encuentro, el que sí tengo este vídeo. Que topas con nosotros, ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así, voy a andar patrullando. Pues tu puta madre. Órale, vente. Aquí tenéis la equipación de los cárteles. Podéis ver que tienen una equipación digna de fuerzas especiales, grupos de SWAT de la policía, y por lo tanto estamos hablando de un nivel de formación y preparación muy alto, como ya os contamos en programas anteriores. E incluso son famosos sus blindados, ¿no? Estos blindados que el cártel comienza a generalizar en sus, digamos, luchas contra otros cárteles o en el transporte de mercancías en territorios, digamos, en disputa. Quería poneros una imagen de uno de ellos para que lo veáis. Aquí tenemos uno de los tipos de blindados. Dicen que son miembros o agentes del señor Mencho. Soy agente del señor Mencho. Pura gente del señor Mencho. Es decir, que somos la gente del señor Mencho. Podéis ver la columna que estamos hablando. No son 2 vehículos blindados. Aquí hay más de 20, incluso 30 vehículos. Podéis ver cómo avanzo la columna. Aquí ya empieza a haber pickups normales, pero muchos de ellos con algún sistema de blindaje en la parte del maletero. Y después están ya los blindajes, muchos de ellos, estos antiguos furgones blindados de bancos que son robados y convertidos en tanquetas, o incluso en algunos casos el propio carrocero que blinda los vehículos de los bancos comienza a trabajar para estos grupos de narcotraficantes. Es muy importante, ¿no? Con todo esto que está haciendo en redes sociales, empieza a hacerse muy famoso. Y la DEA le pone una recompensa de $15 millones y es designado como organización terrorista por Estados Unidos en el 2025, en aquel listado de organizaciones narcoterroristas que se hicieron en la época, acordaros, que se proclamó también al gobierno de Maduro con el cártel de los soles, ¿no? Responsable principal de la crisis de opioides en Norteamérica. Es muy importante entender por qué hoy esto es noticia, ¿no? Vamos a ver un poco cómo fue esta operación. Voy a intentar resumirla con lo que se sabe. Yo creo que con esto tenemos una visión importante. El lugar fue en Tapalpa, Talpa de Allende. Vamos a buscarlo para que nos posicionemos. Un segundito que estoy buscando. Tapalpa, aquí está. Aquí veis la localidad de Tapalpa. Podemos decir, situado en las estribaciones o el comienzo un poco de la Sierra Madre Oriental. Importante esto, muy cerca de la ciudad de Puerto Vallarta. Podéis ver dónde está Puerto Vallarta. Y aquí en Manzanillo hay un puerto importante, por tanto está en un lugar estratégico. Primero, para la fabricación de esas drogas, ¿no? De laboratorio que se pueden producir en estas montañas fuera del control policial fácilmente, y cerca de unas rutas marítimas para la, digamos, exportación del producto, ¿no?
Digamos, esta sierra, ¿no?, de Jalisco es el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y hubo ese enfrentamiento que os comentábamos antes, un enfrentamiento en el que fueron abatidos el Mencho y varios sicarios, se intentó el transporte aéreo y hay la respuesta clásica del cártel a su muerte, ¿no? Tenemos el caos. Vamos a ver cómo fue exactamente todo lo que ha pasado según los informes policiales. Según el Sedena, tenemos las siguientes noticias. Fecha aproximada, la tenemos clara, fue hoy, 22 de febrero del 2026, a la madrugada mexicana, primeras horas de la mañana, alrededor de las 4 a 6 de la mañana, hora local, según filtraciones iniciales confirmadas por el Sedena. Lugar exacto, en la zona serrana del municipio de Tapalpa, o límite con Talpa de Allende, Jalisco. Vamos a buscar a ver si encontramos esa zona de Talpa de Allende. Aquí tenemos Talpa y vamos a buscar Talpa de Allende. Entonces es por esta zona de por aquí. Podéis ver que hay una serie de montañas, esta zona de montañas en Talpa de Allende. Vamos a buscar aquí Talpa de Allende, el municipio. Por lo tanto, sería esta zona limítrofe entre Talpa y Talpa de Allende, es decir, esta zona por aquí, podremos decir. Se trata de una región montañosa, como podéis ver, boscosa, con rancherías dispersas y caminos de terracería, es decir, de barro, considerado bastión histórico del cártel. Las coordenadas aproximadas, cerca de la Sierra de Tapalpa, en un rancho o finca fortificada en alturas. Las fuerzas involucradas, el ejército mexicano, fuerzas especiales, probablemente GAFE o unidades de élite de la región, militar quinta, de la Guardia Nacional, hay el apoyo en contención perimetral y bloqueos viales posteriores y la inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, más la cooperación bilateral con agencias de Estados Unidos, la DEA y posiblemente la CIA o la DIA, para señales e imágenes satelitales. Desarrollo del operativo. En primer lugar, inteligencia previa, meses de seguimiento, geolocalización de comunicaciones, movimientos de escoltas, inteligencia humana y señales. Resumen. Seguro que esto es muy importante, habiendo 15 millones de recompensa, alguien seguro que está tentado a dar información. El Mencho llevaba tiempo con una movilidad reducida por su salud, rumor de diabetes grave y problemas de hepáticos desde el 2023, lo que limitaba sus desplazamientos. Segundo punto, inserción, aproximación nocturna por tierra y posiblemente apoyo aéreo, helicópteros Black Hawk o Mi-17 con visión nocturna. Tercero, contacto. Al intentar la detención o ingreso al inmueble se inicia enfrentamiento armado intenso, uso de armamento de alto calibre por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, rifles Barrett de 50, RPGs, ametralladoras pesadas y cuarto, resultado, el Mencho recibe heridas de bala graves durante el tiroteo. Es evacuado con vida vía aérea hacia un hospital militar en Guadalajara o directamente a Ciudad de México, no está muy confirmado, y fallece en el traslado o al llegar. Versión oficial, abatido en el lugar, en algunos comunicados iniciales, pero fuentes hospitalarias confirman muerte por hemorragia durante el traslado. Baja confirmada, la de Nemesio Oseguera Cervantes, y al menos 6 o 7 sicarios más de su escolta y 3 militares heridos, ninguno de gravedad mortal reportada hasta ahora. Todo esto, básicamente, viendo las armas incautadas, tenemos rifles de asalto AR-15 carabina modificados, AK-47, Barrett 50 BMG, granadas, chalecos antibalas con placas cerámicas, vehículos blindados artesanales, narcotanques y camionetas pick-up, posiblemente drones de vigilancia, porque es habitual, como ya os comenté, su uso. Pues todo esto nos recuerda a operaciones previas.
Y la más clara es la detención del Chapo en Los Mochis en 2016, con una inserción nocturna, enfrentamiento, evacuación aérea. La gran diferencia es que el Mencho no se rindió ni fue capturado vivo, murió combatiendo. Y eso todo evita, bueno, el hecho de un juicio, la detención y la extradición a Estados Unidos. Pues tenemos claro que hay una cooperación con Estados Unidos. Eso es el plano geopolítico. Y acordaros que hubo una reunión hace poco tiempo en el que Sheinbaum, aparte de intentar luchar contra el narco, dejó de mandar petróleo a Cuba. Algo importante para que entendamos el contexto geopolítico de esta operación contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué ahora? Pues ya creo que lo dejamos bien claro, este contexto, ¿no?, de la guerra al narco de Estados Unidos. Y tenemos también que la zona de Tapalpa es la zona habitual de este cártel desde los tiempos de los Torcidos en el 2010. Y es un terreno muy conocido para el Mencho, porque nació en Michoacán, pero tenía unas raíces profundas en Jalisco, como ya os expliqué, y nos vamos un poco a conocer la historia de su cártel y su relación con otros cárteles para finalizar. A ver, un segundito, que tenía yo esa información. Bueno, vamos a ver la respuesta de los narcos, que esto es muy importante, porque comienza el caos, ¿no? Tenemos imágenes como esta, que es ataques a una gasolinera, prenden fuego a la gasolinera, obligan a los operarios a alejarse de la zona, el propietario de un vehículo no le dejan salir. Sí, le dejan salir y prenden fuego a la gasolinera sin poner en peligro la vida del civil. Tenemos imágenes también de otros lugares, por ejemplo, esto es en la zona de Jalisco también, la llegada de una columna militar, en este caso con vehículos tipo Hammer, con cierto blindaje y ametralladoras pesadas. Un segundito, que tengo muchas imágenes para ir mostrándoos porque tienen que ver un poco con todo lo que estamos viendo, que es la respuesta del narco, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta operación de bloqueos de carreteras, ataques en la zona de Zacatecas, Baja California, Guadalajara, Aguascalientes, Guerrero, Tamaulipas, lo dije ya, y el caos en los aeropuertos de Guadalajara y también en la terminal por rumores de balaceras, accesos bloqueados, pero operaciones siguen con refuerzo. En Puerto Vallarta, cancelaciones masivas. Aquí os muestro el... No mames, ¿están bien? Esto es en el aeropuerto de Guadalajara. Y os quiero mostrar algo más para que veamos un poco el caos que se está produciendo. Esto es en Puerto Vallarta, la quema de unos vehículos también cerca de un centro comercial. Es decir, son columnas móviles de estas fuerzas de narcoterroristas. En este caso está claro ese término. Un tiroteo también en Jalisco.
El gobernador Pablo Lemus activa el código rojo, muy parecido a lo que pasó en Culiacán también, en el 2019 o con los Zetas en el 2012, ¿no? Es decir, se repite ese sistema, ¿no?, de los narcotraficantes de enfrentarse al gobierno, ¿no? Pues importante es qué va a pasar ahora, ¿no?, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y su sucesión, ¿no? Si hay un sucesor ya marcado. Como hoy os comentaba en el caso de Irán, que ya hay 4 sucesores marcados. Estos grupos tendrán un sucesor. Ahí se habla de 2 figuras, el Sapo, conocido también como el 90, que es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, que controla las costas, el puerto Vallarta, las rutas marítimas y también tiene un peso financiero importante. Y también se habla del 03 o R3 Juan Carlos Valencia González, hijastro, núcleo familiar logístico y otros jefes digamos, del cártel, aparte de estos 2, sería el Chorro y también el Jardinero. Es decir, tenemos ahí una posible sucesión marcada o una lucha entre ellos por el poder, que esto es muy importante, ¿no? Y esto nos recuerda lo que pasó con la guerra interna con Milenio 2010 o los Zetas, pues los lazcanos, ¿no?, grupos narcos que lucharon entre ellos, ¿no?, por el poder. Y hablan, por ejemplo, de la rivalidad tradicional entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa. Esto es importante entender la historia para entender el presente, porque en el presente no hay esa rivalidad, ¿no? Hubo un auge de esa rivalidad. Un segundito, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Vale, un segundito, ¿eh?, que ya acabamos ya. Pues vamos a esa rivalidad entre los 2 grupos de narcotraficantes. Aquí tenemos imágenes de los tiroteos de hoy entre fuerzas del orden y los narcos. Todo comienza, ¿no?, con la intensificación por el auge del fentanilo entre los 2 grupos. Ambos grupos controlaban la producción y tráfico de fentanilo en Estados Unidos, en las zonas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, también la lucha por el control de los precursores chinos y el control de plazas fronterizas como Tijuana, en Juárez. Y en Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación combatía contra el Santa Rosa de Lima, aliado táctico de Sinaloa en el huachicol y en el fentanilo. El huachicol, os recuerdo, que es el contrabando de petróleo y gasolina. Y había combates en aquellos momentos de miles de muertos anuales. En Zacatecas, el cártel Jalisco luchaba contra las facciones locales del Sinaloa, como el Mayizal y otras, por las rutas del norte. En Baja California, los combates eran en Tijuana, dividida entre las facciones Sinaloa y el Jalisco. Michoacán también, en la zona de Colina, era un lugar del cártel Jalisco, pero Sinaloa intentaba penetrar y robarles esa zona, ¿no? Todo tenía una zona extrema que llegó a escenarios externos de México. Por ejemplo, en Colombia y en Ecuador había filiales de Sinaloa y Jalisco que combatían entre ellas también por el control de la ruta, en este caso de la cocaína. Todo cambia de una forma inesperada en el año 2024-25, cuando se produce una alianza táctica entre los 2 cárteles, ¿no? Y esto es lo que cambia todo. Aparece la guerra interna del CDS desde septiembre de 2024, el tercer culiacanazo entre los Chapitos, hijos del Chapo, y la Malliza, herederos del Mayo Zambada, como el Mallito Flaco. Y esto debilita al CDS.
Según algunos analistas como Inside Crime, reportan que desde el 2025 los chapitos se aliaron operativamente con el cártel Jalisco Nueva Generación para sobrevivir y golpear a los Malliza. La razón es que el Jalisco apoyaba al rival más débil, a los chapitos, para destruir al fuerte, al Mallizas, y ganar acceso a las plazas de Sinaloa, frontera y rutas, y el apoyo logístico con armas y operaciones conjuntas en Culiacán, Baja California y Sinaloa. El Jalisco crece exponencialmente y se expande a otros lugares, que eran tradicionalmente del cártel de Sinaloa, mientras el CDS se fragmenta. Y en el 2026 se hablaba de una especie de acomodación entre los dos grupos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con la muerte del Mencho en este 2026? Está claro que Jalisco perdió su figura unificadora, pero ya es una estructura descentralizada con mandos fuertes. Y ahí hablamos de esos posibles herederos que son el Sapo y el 03. ¿Habrá una lucha de poder entre ellos? ¿Se enfrentarán entre ellos por el control o tendrán ya un plan para repartirse sus cuotas de poder? Pues por un lado podemos tener una guerra interna, que ya hablamos, como la que debilitó a los chapitos. También puede haber una consolidación y una permanencia. Un escenario complejo porque creo que esta guerra acaba de aumentar a una fase más activa por presiones estadounidenses. Yo tengo una confianza casi del 100% que Estados Unidos amenazó que si no había una actuación clara contra los narcos, iban a actuar ellos, iban a operar fuerzas especiales estadounidenses e incluso podían haber amenazado Donald Trump de algún ataque cinético, como se llama ahora, en territorio mexicano a instalaciones del narcotráfico. Y creo que esta operación de hoy es la respuesta mexicana a la presión estadounidense. Lo que estamos viendo es la respuesta de los narcos y ahora veremos si esto se apacigua o continúa las operaciones de los grupos de narcotráfico contra el gobierno mexicano. Claro, aquí veremos siempre, todo esto dependerá de la reacción que tenga el gobierno mexicano. Es decir, si México deja de actuar contra los cárteles, se apaciguará, pero si sigue la presión, por presión a su vez estadounidense, pues esto será el comienzo en las zonas nortes de México de una guerra civil criminal, o podemos decir, al final, esperemos, del fin de estos cárteles, ¿no?, del narcotráfico mexicano. Algo difícil, porque habiendo tanta demanda de productos en el norte, es difícil que no aparezca alguien para darle el producto. La gran diferencia o lo que destaco yo del caso mexicano es que en algunas regiones el Estado fallido, que no atiende a sus ciudadanos y le da la seguridad plena en esas zonas montañosas de Sierra Madre, hace que los narcos se conviertan en los microestados, ¿no? Es decir, que den seguridad, incluso algún sistema de educación, algún tipo de becas, como hacía Escobar en México, y hace que al final la opinión de los pueblos sea mejor esta gente esté aquí a que no haya nada, ¿no? Y esto es importante entender, que nada se mantiene en un lugar si no tiene apoyo, ¿no? Y esto es importante recordarlo, ¿no? Que sí que hay un apoyo social en algunas zonas a estos grupos de narcos, ¿no? Pues vamos a vuestras preguntas y finalizamos. Espero que os haya gustado este programa rápido sobre lo que está sucediendo ahora mismo en México. Señor Campa, ¿usted cree que pudieron haber participación norteamericana en la operación, por lo menos en materia de inteligencia? No tengo duda alguna. En materia de inteligencia, 100%. Asesores de la DEA, seguro. Asesores de la CIA, seguro. Miembros de fuerzas especiales estadounidenses, no. Por ahí todavía creo que no. Si esto no hubiese pasado, lo hubiésemos visto breve. Yo creo que hubiésemos visto esto dentro de poco, fuerzas especiales estadounidenses actuando en territorio mexicano. Por eso estamos asistiendo a esto, para evitarlo. El gobierno mexicano
actúa, hace lo que tiene que hacer para que no lo haga Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Yo estaré atento a las noticias. No sé cómo me voy a hacer porque tengo programas en el canal de Historia. Está Irán, está Ucrania, que este martes hago el programa especial en el canal sobre los 4 años de la guerra. Y la verdad que esto es un mundo demasiado convulso. Mientras veo las preguntas, os recuerdo que estoy hablando de mundo convulso, de narcotráfico, estados fallidos. Todo esto tiene que ver con el libro que os invito a leer, que se llama Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, en el que trato el tema del narcotráfico, el narcoterrorismo y su influencia en la política interna de las naciones, ¿no? Pues vamos a ver alguna pregunta más. ¿Nos podemos fiar del fondo de la acción? ¿No será que lo han vendido y así Sheinbaum lava la cara, pero en realidad no cambia nada? A ver, esto puede pasar. Es decir, a ver, ¿quién está encima o quién controla todo el gobierno mexicano? Pues hay gente que habla de los lazos del gobierno mexicano con el narcotráfico. Sí, no lo sabemos. A lo mejor es una forma de romper esos lazos y quedar bien con Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Delcy Rodríguez en Venezuela formaba parte, al igual que su hermano y otros miembros del gobierno del narcotráfico, al igual que Maduro, y el único que acabó en la cárcel por ahora es Maduro y su mujer. Por lo tanto, sí puede pasar esto, es decir, tomar cabezas de turco y que el resto empiecen a bajar la cabeza y a hacer lo que ellos manden, ¿no? Pues sí, eso no te digo yo que no. Barbecue, Haití, calienta, que sales. Bueno, Haití también, claro, hay parte del narcotráfico colombiano y tal, pasa por Haití para ir a Estados Unidos. Pues sí, puede que vaya. El problema de Haití, que no hay con quién negociar, allí es un caos de nación, total. Hay gente que habla, dicen noticiarios mexicanos que hablan del apoyo, no tengo dudas ninguna. Apoyo militar, no lo sé, pero de inteligencia, 100%. O sea, seguro, o sea. Hola Paco, el primer vídeo de Narcos que pusiste duró unos 5 segundos, pero estuvo lleno de bellas y bonitas palabras. Qué educados y amables esos narcos. Bueno, ya me lo van a censurar. Ya, el narcogobierno se cuelga la medalla, pero acá todos sabemos que actuó obligado por Washington. No tengo dudas ninguna. Estoy contigo 100%. Pues nada, os dejo que voy a descansar unos minutos y aquí veis imágenes de vehículos de los cárteles, madre mía. No, esto es. Sí, estos son cárteles. Estos son vehículos de los cárteles, madre mía. Te mira qué formación, es decir, digna de un ejército. Esto pasa cuando los estados fallan. Es decir, una de las cosas que tienen que asegurar los. ¡No te muevas! ¡Bájate, entrégate! ¡Las manos arriba! ¡No te muevas! ¿Pero quién dispara a quién? Yo estoy perdido en la música. ¡No te muevas! Bueno, aquí veis imágenes. Una foto. Como nos recuerdan por aquí, los mundiales están muy cerca y España tiene su sede en México. Vamos a ver qué sucede. Y por los amigos mexicanos y en mi caso también por la familia mexicana, espero que poco a poco México vaya tomando el control de todo esto y que deje de ser ese estado fallido en las zonas, digamos, norteñas y de las costas, especialmente de la costa pacífica, donde el narcotráfico se apodera de gran parte del territorio. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si queréis saber cómo funciona este mundo convulso, aquí tenéis mi libro en cualquier librería y si alguien lo quiere firmado y dedicado, en mi página web franciscogarciacampa.com me lo puede pedir
y le llegará a su casita con una buena dedicatoria. Pues gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Os invito a dar a me gusta, compartir, a los nuevos a suscribiros y, como no, a comentar. Es muy importante para eso del SEO que todos los habituales comentéis. Y gracias a todos. Espero que alguno me invite a un cafetito después de este programa rápido de actualidad geopolítica. Gracias a todos y hasta la próxima. Haceros mecenas.